Buenas noches, soy Marta del aceite y vamos a seguir hablando de esta línea de productos que hacemos nosotros. Hoy vamos a hablar del jabón. Y diréis, ¿jabón? ¿Las pastillas de jabón? Sí, de las pastillas de jabón. Todos aquellos que tengáis una edad lo suficientemente interesante como por ejemplo para recordar el aterrizaje en la luna, por ejemplo, o típico enseñándonos a llenar un vaso de agua, bien. Perfecto, le vamos a enseñar cómo se llena un vaso de agua. Pues para todos esos no os sorprenderá que hablemos de las pastillas de jabón. Sé que los más jovencitos habéis pensado que eso es algo que no ha existido nunca, que siempre os habéis lavado con geles, pero no. Hubo un pasado en el que nos lavábamos con pastillas de jabón, incluso el pelo, ¿vale? Os vamos a hablar de la diferencia entre el jabón natural, el de las pastillas de jabón natural, y las pastillas de jabón convencional, las que son lo que se usa ahora normalmente, y además de los geles. El jabón es, para todos aquellos que estéis estudiando química, que es ácido más base, sal más agua. Se usa un ácido que es un ácido graso, todas las grasas son ácidos grasos, más una base que en este caso es la sosa, y se convierte en una sal que es el jabón. Este proceso se llama saponificación y es un proceso exotérmico, produce calor. Y este es el proceso básico con el cual se hizo jabón toda la vida. Y cuando me refiero a toda la vida, quiere decir que ya 5000 años antes de Cristo se tienen datos de que se fabricaba jabón. En principio se cree que los primeros jabones fabricados fueron por la zona de Mesopotamia, Siria, y curiosamente luego todo eso pasó, ese conocimiento pasó al Imperio Romano, que al caer el Imperio Romano lo volvió a llevar al mundo árabe. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó en esta historia del jabón? Que en los años finales del siglo XX descubrieron el gran impacto del mundo del petróleo y de los derivados del petróleo, de las sustancias químicas sintéticas, que son aquellas fabricadas a partir de productos derivados del petróleo. Todas estas sustancias que son una serie de sustancias que son unos emulsionantes muy buenos, dan una textura buenísima, son perladores, hacen que tengamos unas sustancias con colores perlados, unas texturas muy agradables, y todo eso ha ido poco a poco. Nosotros antes nos lavábamos y de hecho en los pueblos la gente lo recuerda, la gente hacía los jabones de toda la vida, esos que se hacían con la sosa y las grasas que quedaban. Y que hemos llegado a una situación en la que ahora estamos usando unos geles de baño, no usamos prácticamente jabón en pastilla, y encima cuando usamos jabón en pastilla son jabones que tampoco son naturales, son unos jabones hechos de una forma, pues digamos que es básicamente casi lo mismo que tenemos en gel, es decir, son los derivados del petróleo solo que sólidos, ¿de acuerdo? Yo quiero contaros las bondades del jabón natural. Otra cosa, como siempre, cada uno hará lo que considere adecuado, pero por lo menos que sepamos qué es lo que implica usar una cosa u otra. ¿Qué problemas generan los jabones, digamos, convencionales, los geles o incluso los jabones de pastilla que usamos que son convencionales? Pues básicamente dos. Uno de ambiental, puesto que lo que hay son unos gastos de producción muy elevados, unos gastos de distribución, empleo de materiales no biodegradables, que además una vez que uno los usa, se los pone en el cuerpo, van por el desagüe de los baños y eso implica unos requisitos de saneamiento de esas aguas muy complejos, puesto que no se degradan bien. Y otro, que no se nos olvide, que es un problema de salud. Es un problema de salud desde dos puntos de vista también. Por un lado, porque estamos usando unas sustancias que lejos de hacerle algo a nuestra piel son inocuos, cuando no deshidratantes. El otro es un problema denunciado por la Organización Mundial de la Salud, que está denunciado en un informe publicado en octubre de 2012. Habla de las sustancias que llevan los jabones y prácticamente todos los cosméticos, imitan a la acción de las hormonas en el organismo, alterando el funcionamiento de nuestro propio cuerpo y de nuestras funciones orgánicas. Y eso parece ser que está demostrado que tiene unas serias complicaciones en la salud de los humanos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos ahora a ver qué pasa con los jabones. Antes de ver cómo nos lavamos las manos, vamos a ver qué es una molécula de jabón. Una molécula de jabón tiene esta forma. Le llamamos una cabeza, que es hidrófila, es decir, tiende a irse hacia las zonas de agua, y una cola formada por moléculas, que es la parte lipófila, que es amante de la grasa. ¿Qué ocurre cuando este jabón entra en contacto con el agua y la suciedad?
Pues por ejemplo, si esta parte de aquí es la suciedad, es una grasa, pensar que nos hemos echado tomate. Pues entonces, ¿qué va a pasar? Que la parte de la cola, la parte lipófila, se va a querer unir con este tomate, ¿de acuerdo? Esto va a tener aquí una unión muy importante. Estas moléculas se van a unir. ¿Y qué va a pasar luego? Que de repente vamos a dar al grifo del agua y que va a venir por aquí el agua, ¿de acuerdo? Va a venir el agua y entonces, ¿qué va a arrastrar? El agua, que es hidrófilo, va a arrastrar a la cabeza, que a su vez arrastrará la cola, que se llevará toda la grasa. Ese es el proceso por el cual el jabón limpia. Como hemos visto en el jabón, en el dibujito ese tan fantástico que he hecho, el jabón tira de la suciedad y por eso lo limpia. ¿Qué ocurre cuando echamos sobre la piel, sobre nuestra piel, el agua? Pues sencillamente que se forman gotas, ¿de acuerdo? Y se arrastran. Pero, ¿qué ocurre si sobre esa piel hemos puesto previamente un poco de jabón? No tiene nada que ver. El agua ya no queda depositada y queda sobre la piel en gotas. Sencillamente se puede, ven, se puede esparcer mucho más. El jabón hace que el agua empape más. El jabón hace que el agua limpie. Por eso tenemos que usar el jabón para limpiarnos. Finalmente, vamos a ver quiero que veáis estos dos jaboncitos que hemos hecho nosotros. Este es un jabón de caléndula y este de aquí es un jabón de menta. A mí, por ejemplo, el de menta me encanta. A la gente le llama un poco la atención porque los jabones naturales hacen algo menos de espuma. Pero bueno, tampoco está tan mal, ¿verdad? Ahora que tengo las manos más limpias de Europa, acabaremos este post hablando solo de dos cositas sobre el jabón. El jabón en el siglo XIX, junto con los descubrimientos de Pasteur, fueron los responsables de que la vida media de la población europea subiese de los 30 a los 50 años. Y el uso del jabón es una de las grandes armas que tenemos para la higiene y para la salud, ¿de acuerdo? Y sí estaría bien que empezásemos a pasarnos poco a poco a unos jabones naturales que permitan que no solo tengamos una piel mucho más bella, sino además mucho más sana. Buenas tardes.